En esta clase vamos a realizar un ejercicio que está muy relacionado a la práctica que van a realizar, que tiene que ver con la dosificación del concreto. En la práctica se pide hacer por el método español o Jiménez Montoya, mientras que en la realidad ahora vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con el método ACI. En verdad, en un momento. Bien, vamos a ir al método y vamos a repasar un poco en qué consiste. Ya, a ver un ratito. Bien, a ver, aquí está. Método ACI 211 para la dosificación del concreto. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase, a ver si terminamos, es una planilla que pueda ayudarnos con el método de dosificación ACI. ¿Sí? Bien. Aquí el primer paso es seleccionar el revenimiento. El revenimiento se refiere a un ensayo llamado cono de Abrams, donde se coloca la mezcla en un cono invertido, luego se retira el cono y la mezcla se empieza a caer. Se mide de la posición original de la punta del cono hasta donde se ha caído y esa altura se llama revenimiento. Es muy importante para el vaciado del hormigón. Ustedes ya en séptimo semestre van a aprender un poco sobre esto, pero necesitamos entender para poder hacer la planilla. Entonces, el revenimiento depende del tipo de estructura que se va a vaciar. Puede ser zapatas, muros, columnas, pavimentos,
o cualquier otro hormigón en masa. Entonces hay un revenimiento máximo y un revenimiento mínimo que tiene que tener. Y se mide por lo general en milímetros, ¿sí? Una vez que elegimos el revenimiento que buscamos, elegimos el tamaño máximo del agregado, que se basa en 3 criterios. Pero en nuestro caso, directamente vamos a asumir un tamaño máximo de agregado de una tabla correspondiente. Bien, luego tenemos que determinar la cantidad agua-cemento, ya que se requiere. Y después, en esta tabla, obtenemos esa cantidad de agua-cemento. No vamos a usar toda la tabla, simplemente vamos a utilizar una pequeña parte, solo esta parte de la tabla, donde teniendo el tamaño máximo del agregado y el revenimiento, ubicamos la cantidad de agua que requiere nuestra mezcla. Una vez teniendo esto, seleccionamos la relación agua-cemento y calculamos la cantidad de cemento. Luego, una vez teniendo aquí en esta tabla, podemos calcular la relación agua-cemento para calcular la cantidad de cemento. Solamente vamos a usar esta, ¿sí? Luego, aquí nos da una idea de cuánto tiene que ser la relación agua-cemento máxima. No debemos pasarnos de estos datos. Luego tenemos que calcular la cantidad de agregado grueso. Para eso vamos a utilizar una tabla que está aquí abajo. Esa tabla, ¿sí? Teniendo el módulo de finura de la arena y el tamaño máximo, tenemos que interpolar en esta tabla y ubicar el módulo o el tamaño, bueno, esta relación volumétrica que multiplicado por el peso unitario nos da la cantidad de peso de grapa. Ahora, para hallar la cantidad de arena, con el tamaño máximo del agregado, sacamos el peso total del concreto. Entonces, la resta de todo me va a dar el peso de la arena, ¿sí? Y finalmente, hago los ajustes de humedad y de absorción, ¿no? Que eso ya es sencillito hacer, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer una planilla que me haga esto, ¿ya? Lo vamos a hacer en Excel. Ya habíamos hecho una planilla parecida, pero en este caso vamos a utilizar los algoritmos, ¿sí? Los algoritmos para que podamos realizar este trabajo, ¿no? Bien. Voy a ir al Excel. Cosa. Está. Excel. Y voy a ir a la cinta de desarrollador, ¿no? Ahí es donde tengo el Visual Basic y todo eso. Los datos que necesito para poder hacer el trabajo siempre va a ser la resistencia característica, ¿ya? Luego tengo que incluir, después de la resistencia característica, algunos datos que tengo que incluir. El revenimiento. Revenimiento. Luego tengo que incluir el módulo de finura de la arena, el módulo de finura de la grava, después el peso
peso unitario de la grava y el peso unitario de la arena gravedad específica del cemento así mejor. Cemento la gravedad específica de la grava y de la arena. El porcentaje de humedad de la grava, porque la arena y la grava siempre están ligeramente húmedos, ya nunca están totalmente secos, ¿no? Siempre tienen cierto grado de humedad. El porcentaje de absorción de la grava, al ser un material poroso, la arena y la grava tienden a absorber humedad, ¿ya? Absorben humedad. Y el porcentaje de absorción de la arena. Entonces, estos datos yo necesito, ¿ya? Y con estos datos tengo que empezar a trabajar, ¿ya? Aquí voy a poner algunos formatos. Mucho más. Kilogramos de centímetro cuadrado. Esa es la unidad. ¿Sí? A ver, digamos 250 directamente ya me escriben, ¿no? Ese es el formato que quería colocar. Que sea directamente número, nada de 150, 180, 200 y demás, ¿no? Por decir 210, ¿ya? El revenimiento tiene que ser en milímetros. Entonces voy a poner acá milímetros.
revenimiento en milímetros. Pero tiene que ser entre 5, 10, así, ¿no? Bien. El módulo de finura, esto no es adimensional, ¿ya? El peso unitario tiene unidades, ¿no? Es kilogramos sobre metro cúbico. Digamos que en este caso va a ser 1522 kilogramos metro cúbico. Y lo mismo acá, 1650. Gravedad específica es adimensional. Aquí le voy a utilizar 2,68 y digamos 2,64. Porcentaje de humedad. La grava por lo general tiene un 3% y la arena tiene un 5%. No, hasta un 7% puede tener. La grava es la que absorbe más humedad, ¿no? Pongámosle 0,7 y aquí pongámosle 0,3, ¿no? Estos datos se obtienen de laboratorio, la mayoría, ¿no? Lo único que yo puedo utilizar son estos dos datos en campo y el resto es información de laboratorio. Entonces, introduciendo esta planilla, estos datos en esta planilla, ya tengo que calcular todo. Bien. Lo primero que tengo que hacer, como habíamos visto, es calcular, ¿dónde está esto? El tipo de revenimiento, ¿sí? Si vamos a revisar esto, el tipo de revenimiento varía dependiendo, ¿sí? De lo que yo quiero. El revenimiento tendría que estar entre 100 a 25, ¿sí? Entonces, eso te programar. El revenimiento, aquí voy a colocar en datos, validación, número entero, entre 25 y 100. Entonces aquí el revenimiento debe estar entre 25 a 100 milímetros. Entonces voy a copiar la tablita para que pueda ser una ayuda. ¿Sí? Una ayuda visual. Entonces voy a colocar acá. Ya. Ahí está la tablita. Entonces, con la ayuda de esta tablita, puedo colocar correctamente el revenimiento. ¿Sí? Si, digamos, quiero vaciar fundaciones, tienen que estar entre estos. Entonces, yo debo poner, digamos, si me equivoco, me dice que no puedo. Entonces, puedo decir que el revenimiento sea 50 milímetros. ¿Ya? Estos no importa, tampoco, y demás, ¿no? Bien. Entonces ya he condicionado algunas cosas. Una vez teniendo esto, teniendo el revenimiento, tengo que utilizar una tabla para calcular la cantidad de agua. Algo que me he olvidado acá
es esto. El tamaño máximo. El tamaño máximo es importante, ¿no? Y ese tamaño se mide en milímetros. Pero no es cualquier número el que tengo que colocar. Voy a poner validación. Y le voy a poner acá lista. ¿Ya? Solo que para usar la lista tendría que utilizar ya la tabla. A ver, vamos a copiar la tabla. Ahí está la tabla. Entonces, esta tabla tengo que reproducir. ¿Sí? Hay dos formas. Una forma podría ser utilizando datos internos del Excel, pero eso es mucho más avanzado. Así que no vamos a ir a eso, ¿ya? Sino que vamos a ir al método largo, pero es más entendible. Otro método más avanzado es utilizando bases de datos en Excel, ¿ya? Es más rápido, más eficiente, pero es más complicado, ¿no? Hacer. Pero vamos a ir directamente a estas tablitas, ¿ya? Lo que hemos estado haciendo. Pero a diferencia del otro, vamos a hacer de que el Excel empiece a pensar. 5 y 50, 75, 100, 150 a 175. Aquí el requerimiento máximo le hemos puesto 100, ¿no? Pero aquí también hay hasta de 175. Bueno, eso dice la norma, ¿no? Entonces, 207, 139, 130, 139, 166, 154, 130, 113, 228, 216, 133, 181, 169. Bien, esta es la tablita, ¿no? Que fue reproducido. Y estos los requerimientos. Bien. Entonces, este tamaño máximo tiene que variar, ¿no? Vamos a validar estos datos. Lista. Y vamos a elegir entre estos datos. Aceptar. Entonces, esto lo voy a editar hasta 175. Entonces, aquí directamente voy a ir acá. Puedo colocar, no puedo escribir cualquier número, ¿no? ¿Sí? Aquí lo voy a poner migración de datos. Elija los tamaños de la lista. Aceptar. Si yo me equivoco, a ver, pues tengo que necesariamente hacer esto. Sí, esto voy a arreglarlo, no está bien. Le voy a poner que haga con un decimal.
A ver, vamos a ver, ahora sí, ¿no? Fíjense, 37.5, antes estaba con ningún decimal, ¿no? Bien, entonces el tamaño máximo lo encuentro de acá. Ubico el tamaño máximo, ¿ya? Y dependiendo a la cantidad de, al tamaño máximo y al revenimiento, tengo que ubicar la cantidad de agua, ¿no? Pues el revenimiento está acá. Entonces tengo que hacer un programa que primero me seleccione el número de columna y después me seleccione Su micrófono ahí. hola, hola, ya. Entonces voy a hacer un programa que primero me seleccione el rango, la columna y después la fila, ¿ya? Y voy a hacer poco a poco. La idea es eso, no vamos a hacer nada de golpe. Voy a desarrollador, a Visual Basic y voy a abrir un módulo y voy a poner dosificación. Listo, ya se ha abierto el código. Podríamos abrir varios subs, pero por ahora vamos a aprender solo esto. Bien, entonces primero el revenimiento es una variable, va a ser igual a la celda. ¿Qué celda sería? La fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Ese es el valor del revenimiento. ¿Sí? Ahora voy a ubicar la fila. ¿Sí? Voy a ubicar la fila. En este caso es 50. Y voy a tratar de ubicar ese revenimiento. Solo que estoy viendo que acá, miren, este va de 25 a 50 y directamente se salta de 75 a 100, ¿no? O sea, tendría que elegir un revenimiento específico. Ya no puedo elegir cualquiera. Así que lo que voy a hacer acá, voy a arreglar esto. Voy a ponerle lista y que me escoja de acá. Y tiene que ser una lista delimitada, dice. Entonces va a ser 25,50, 75, 100, 150 y 175. Eso. Entonces aquí están los números que tengo que utilizar, ¿no? Bien, entonces aquí está, ¿no? Bien, entonces aquí en el mensaje de error voy a colocar, está en elija los valores de rendimiento de la lista.
Porque si yo le pongo así, no me va a aceptar, ¿no? Tiene que ser el revenimiento de acá. Ya eso va a ahorrar bastante trabajo, ¿no? Porque la tabla no va a dar para el revenimiento que yo quiera, ¿no? Tiene que ser uno específico. Bien, ahora sí podemos ir al desarrollador. Bien, entonces ya tengo el valor del revenimiento. Ahora tengo que ubicar la fila, ¿ya? Entonces voy a poner for j igual a 1, to 3. Un paso de 1, next j. Esto está haciendo un ciclo, voy a hacer otro. Bien. Correcto. Entonces va a ser 2 ciclos. Entonces voy a buscar, ¿no? Voy a buscar si la celda, en este caso sería 1, 2, 14, 3. Pero a esto le voy a sumar el valor de i. 13 más j y 2 más i es igual a revenimiento. Entonces haga lo siguiente, aquí voy a poner el if que termine. Voy a poner fila revenimiento es igual a J. ¿Sí? Entonces me va a devolver el valor de J, si es que lo encuentra, ¿no? Por si acaso, acá le voy a poner sales 19,1 que me imprima el valor de J. No el valor de J, sino este valor para verificar que ha encontrado bien, ¿no? Bien, entonces lo voy a hacer correr. Está, y ahí está 1. Fíjense, ahora le voy a poner 75. Ahí está 2, ¿no? Si le pongo 150, tiene que darme 3. Ahí está en la fila 3, ¿no? Entonces ha funcionado.